Mi testimonio. Dios nos manda a testificar. Lo dice su palabra y he entendido que todos los que hemos recibido un llamado de parte de nuestro Señor debemos y tenemos la obligación de testificar y relatar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ya que lo dice claramente la Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 32, que dice así: Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hola, me llamo Beatriz Cornivé, soy cristiana y llevo más de 20 años sirviendo a mi Señor Jesucristo y me gustaría contarles cómo sucedió mi conversión. Preciso, era totalmente atea. En el año 1999, unas personas me invitaron a ir a una reunión con hermanos de otra denominación que los cristianos protestantes. Así que fui y me pidieron que me arrodillara para que pudiesen orar por mí. Éramos como 5 personas, incluyéndome a mí. Y estando en oración de rodillas, de pronto un calor invadió todo mi ser. No sé si en ese momento fue la presencia del Espíritu Santo, pero quiero creer que sí. Poco tiempo después me llamaron de Francia para avisarme que el apartamento de mi mamá se había quemado por completo, lo que me obligó a viajar de inmediato a Francia. Estando ahí, muchos me daban opiniones sobre cómo proceder y qué hacer con mi mamá. Aclaro que mi mamá ha sido diagnosticada esquizofrénica desde su juventud. Pues llegó el momento en que me encontraba bastante abrumada, ya que no sabía qué hacer, porque muchos me daban opiniones diferentes. Así que un día, y estando en el apartamento de mi hermano, ellos habiendo ido a trabajar, me recosté en la cama con los brazos cruzados en el pecho, con la ventana abierta y un frío con varios grados bajo cero, con las lágrimas corriendo en mis mejillas, cuando de pronto, con los ojos abiertos, vi una escena totalmente clara de lo que debía hacer paso a paso respecto a la problemática de mi mamá. Algo así como si fuera una película, escena por escena, dándome respuestas. Obviamente me quedé de momento atónita, pero supe lo que debía hacer exactamente. Por supuesto, todos querían encerrar a mi mamá, pero me opuse y les dije cómo debíamos de proceder. Después de ese incidente y de regreso a México, algo me convenció no quedarme en la iglesia donde habían orado por mí. Y el Espíritu Santo de Dios me llevó a otra iglesia muy grande aquí en Puebla, como casi un año después, por medio de una hermana que me encontré en un momento muy difícil, ya que me había salido de mi casa no pudiendo soportar más el vivir con una persona dada al alcohol. Así que ella me dijo que yo necesitaba conocer a Dios, pero le contesté que lo conocía, como si me hablaba de cualquier persona. Pero ella insistió diciéndome que solo iban a orar por mí y finalmente accedí a su invitación. Era un día martes cuando llegué a ese lugar, un poco impresionada por el espacio. Seguido la pastora invitó a las nuevas a pasar al frente, así que la mujer que me había invitado me dijo que pasara, pero yo me negaba, ya que me daba pena pasar frente de la gente. Pero una vez más ella insistió y pues finalmente accedí a hacerlo. Después de ponernos en línea recta, las casi 6 o 7 mujeres que se encontraban ahí, la pastora procedió en orar por cada una, iniciando con las que se encontraban a mi izquierda. Cuando llegó a la segunda persona, aquella mujer se cayó al piso, lo que provocó en mí el querer salir de la fila. Pero así como me dio pena entrar, también me dio pena salir.
Así que esperé cuando la pastora llegó frente a mí y oró por mí, nada pasó en particular. Así que ella siguió orando para las mujeres que se encontraban a mi derecha. Y estando con la última, de pronto ella regresó frente a mí. Puso su mano en mi frente, orando, y ahí mis rodillas se doblaron, sin que yo pudiera hacer algo, cayéndome al piso. Estando en el piso, empecé a llorar sin poder pararme, como si todo el sufrimiento de toda mi vida se estaba yendo a través de las lágrimas. De hecho, lloré durante 2 días seguidos. Mis ojos estaban bastante hinchados. Y no solamente se fue mi sufrimiento emocional en gran parte, no por completo, sino que también de manera instantánea sané de todas mis dolencias, escoliosis, fotosensibilización en mis ojos, contracturas musculares, tristezas incontrolables, depresión, hernias discal, etc. Finalmente me incorporé y ya de pie sentí un amor extraordinario como nunca había sentido en mi vida. Fue ahí que el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo lo siguiente: yo soy tu Dios. Mandé a mi Hijo Jesús a morir a la cruz para la redención de tus pecados y los de la humanidad, y quiero que seas mi sierva. Aclaró que en realidad no tenía idea de quién era Jesús y nunca había abierto o leído una Biblia. Estaba totalmente gozosa, no comprendía lo que me estaba sucediendo, pero quería abrazar a todas las personas a mi alrededor. De hecho, veía a todos bonitos, hasta los feos los veía bonitos. Lo que ahora, después de más de 20 años, entiendo cómo nuestro Señor nos ve a nosotros por el amor que nos tiene, anhelando que todos lleguemos al arrepentimiento y la santidad para que podamos estar en la vida eterna junto con Él. Después de 2 días de llanto y gozo, el Espíritu de Dios inició en guiarme hacia una transformación total. Uno a uno, Él me mostró mis pecados y me dijo que debía renunciar desde la más pequeña mentira hasta el pecado más grande en mi vida. Lo que hice, pero no fue fácil. Eso demanda, en verdad, muchos esfuerzos de nuestra parte para lograrlo. Y poco a poco, Él me limpió de todos mis pecados. Aclaro que yo creía que era una buena persona, ya que no había matado a nadie, y eso era para mí el parámetro de buena persona. Pero, oh sorpresa, que cuando el Espíritu Santo redarguyó en mí, descubrí cantidades de pecados que nunca hubiera creído que eran en sí pecados, ya que la mayoría de las personas los practicaban. Así que después de mi llamado, el Espíritu Santo me guió inmediatamente a las Escrituras. Leí la Biblia completa en el espacio de 6 meses. Después de ese tiempo, de manera sobrenatural, podía citar versos bíblicos sin tener en memoria todo lo que había leído, solo porque un día le pedí a Dios que Él escribiera su palabra en la tabla de mi corazón. En fin, después de unos 11 meses de estar yendo en aquella iglesia, empecé a darme cuenta de muchas cosas por medio del don de discernimiento que había recibido por la unción del Espíritu Santo. Así que oré a Dios y le dije que no me gustaba lo que veía, pues pensaba que todas las personas que estaban ahí tenían el mismo amor que yo acababa de recibir. Y vi muchísima maldad, pues la respuesta de Dios no tardó nada. Poco tiempo después conocí una hermana francesa en un lugar de compra y venta de cosméticos, y pues viéndola me atreví en hablar con ella, y sorpresa mía, resultó que ella era también cristiana. Lo que me dio mucho gozo
ya que las probabilidades de conocer una compatriota en un país extranjero y además cristiana era algo remoto. Finalmente llegué a incorporarme en la iglesia donde ella se congregaba, al descontento de la hermana que me había llevado a la otra iglesia, ya que ella me decía que no podía ir así y que yo no me podía ir así y que debía avisar al pastor. Pero en 11 meses que estuve en la iglesia, ninguna autoridad se acercó a mí para escuchar mi testimonio y aún menos ayudarme en las necesidades emocionales en las cuales estaba pasando. O sea, una indiferencia total, lo que era en gran parte la razón por la cual no me sentía a gusto en este lugar. Pero después de incorporarme a la iglesia donde se congregaba la hermana francesa, descubro un mundo espiritual aún peor, representado por el enemigo declarado de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que el Señor inició en prepararme para la guerra espiritual. Satanás inició en ponerme trampas una tras otra. Así que me enfrenté a un lobo con piel de oveja. Casi pierdo la vida en esta ocasión. Ese testimonio tal vez podré contarlo más adelante en otros videos. Pero Dios no lo permitió y aún así me llevó a la victoria. Y desde ese momento inicié en saber cómo combatir el mundo espiritual malo de Satanás sobre la vida de los creyentes que pasan por muchas tribulaciones y por supuesto la mía. Y cómo ser llevada de victoria en victoria, como lo dice la palabra en Salmos 84, versículo 7. Van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. En mis siguientes videos explicaré cómo ganar las batallas espirituales en las cuales Dios me llevó a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Espero que ese testimonio sea de suma bendición en sus vidas y los anime en esforzarse en buscar la verdad. Hoy por hoy sabemos que hay muchos engaños, así que en oración debemos buscar las respuestas de Dios hacia la sana doctrina. Más adelante relataré las visiones y profecías que Dios me otorgó, esperando les sea útil y lleguen a tener vidas transformadas al escuchar mis testimonios. También el Señor, desde el año 2018, me dio a la tarea en traducir testimonios de diferentes hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo. Esos testimonios ya se subieron al YouTube y los pueden encontrar fácilmente con mi nombre. También hay revelaciones de cómo los hijos de Dios se pueden proteger de todo lo que está sucediendo actualmente. Ese testimonio es verdadero y fiel, ya que en Cristo Jesús no miento, sino sigo la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy la hermana Beatriz Cornivé. Por cualquier duda pueden llamar al 22 25 96 74 55. Dios los bendiga grandemente. Amén y amén.